El Grupo Unidos por Chiapas, que es un grupo ciudadano, plural, el día de hoy tiene el agrado de recibirles a todos ustedes a través de esta plataforma para presentar una serie de ponencias, de comentarios, que 4 compañeros especialistas en el tema que han trabajado el tema educativo han estado pues trabajando, han estado viviendo, han estado conviviendo. Y en ese sentido, hoy vamos a tomar un tema muy importante que se llama retorno a clases presenciales en tiempos de pandemia. Así que damos inicio a este conversatorio, dándole la más cordial bienvenida a todas y todos los que hoy nos acompañan. Agradecerles que tengan este tiempo para poder reflexionar sobre un tema tan importante como es el educativo. Este tema surge básicamente porque el secretario de Educación Pública hizo un comentario Gracias. en una reunión donde planteaba incluso que las personas que habitan los estados de Chiapas y de Campeche, toda vez que se había observado una disminución de la pandemia, pudieran retornar a clases presenciales. Habló incluso de una forma de cómo retornar a clases presenciales con cierta periodicidad. Y eso generó pues debates de opiniones o encontradas, algunos que están a favor del retorno a clases presenciales y otros que también opinan de manera distinta, ¿no? Que no coinciden. En Chiapas, la declaración oficiales han planteado de que se tendría que consultar a los maestros, consultar a los padres de familia para validar si es conveniente el retorno. Y por ello, el Grupo Unidos por Chiapas, en una afán de sus temas que hemos trabajado, que son el tema educativo, el tema de salud, el tema de seguridad y el tema de economía, con ejes transversales como son corrupción y equidad de género, el día de hoy organizar este conversatorio, y para eso van a estar cuatro compañeros, como les comentaba, que son integrantes de este grupo de profesionistas Unidos por Chiapas, que son por un lado el profesor Antonio Zazueta Armenta, a quien le damos la bienvenida, al profesor Víctor Manuel Acheita Brincas, también le damos la bienvenida y que más tarde van a ir exponiendo, el profesor Manuel Miranda Rodas y el profesor Leodegario Aparicio Morales. A los 4 compañeros les damos la bienvenida y agradecemos que hayan aceptado esta invitación para conversar sobre este tema, el retorno a clases presenciales en tiempos de pandemia. Voy a iniciar en el orden en que están en la invitación y cada ponente tendrá un tiempo hasta de 8 minutos para presentar su ponencia, sus planteamientos, sus razonamientos y sus propuestas. Al término de las 4 ponencias vamos a tener 30 minutos para que, si alguien así lo desea, de los compañeros que están de participantes, tenemos 26 personas hasta ahorita registradas, puedan hacer alguna pregunta de manera directa o puedan también hacerlo a través del chat de esta plataforma, que es la plataforma Zoom. Voy a comenzar, como dije, en el orden de la invitación y vamos a iniciar con el profesor Antonio Zazueta Armenta. ¿Quién es el profesor Antonio Zazueta Armenta? El profesor Antonio Zazueta Armenta es profesor normalista, ha sido maestro de primaria, secundaria y normal, fue director de la Escuela Normal de Sinaloa, secretario de Educación del Estado de Sinaloa, miembro del equipo fundador de la Universidad Pedagógica Nacional, delegado general de la SEP en Baja California Sur, subdirector general de Servicios Regionales de Educación en Oaxaca, director general de Servicios Coordinados de Educación de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Chiapas, fue también director general de Servicios Educativos del anterior Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el estado de Quintana Roo, primero, y posteriormente también fue en Oaxaca. Antonio Zazueta Armenta cuenta con una amplia experiencia en el ramo educativo. Vamos a dar el uso de la palabra al profesor Antonio Zazueta Armenta. Profesor, puede usted
presentar su ponencia hasta por 8 minutos. Muchísimas gracias, amigo José Luis. Es un placer para mí saludar desde aquí, en esta tarde-noche, a mis muy apreciados amigos que comparten este conversatorio como ponentes, a Manuel Miranda, Víctor Manuel Ancheita y Leodegario Aparicio. Igualmente, saludo con afecto a quienes participan en este conversatorio, que son de nuestro grupo, Unidos por Chiapas, y todos los demás personas que están atentas a este conversatorio y que nos hacen favor de vernos y que ojalá que platiquen con nosotros y participen. Quiero destacar aquí la presencia de Sinaloa, mi estado natal, ya que se interesaron mucho en este conversatorio. Un saludo cordial al licenciado Agustín Sánchez Armenta y a la generación 1968 de la Normal del estado de Sinaloa. Creo que yo apadriné esa generación, no me acuerdo muy bien, pero ahí está el saludo. Y obviamente deseo rescatar aquí un saludo, también un reconocimiento para el amigo periodista José Berzaín Salas Culebro, que nos distinguió al grupo con una excelente nota donde pondera este tema y también inclusive vierte algunas opiniones. Gracias, José Berzaín, por tu nota. Entrando en materia, regresar a clases en esta hora, en este momento, sí, y sobre todo aquí en Chiapas, sí que significa un reto de grandes proporciones. Hace mucho tiempo que, no hace mucho tiempo, nunca nos había tocado a nadie vivir esta experiencia. Definitivamente, la pandemia que estamos experimentando, la humanidad, que está experimentando la humanidad, nos sorprendió a todos. En el caso de nuestro tema y los compañeros maestros y los alumnos y los padres de familia, pues es un sector que se impactó en el mundo mucho y que se han hecho esfuerzos en todos los países para atender el aspecto educativo en tiempo de pandemia. En México, creo, y en Chiapas, quizá, no voy a decir la expresión menos, porque estamos muy parejos en ese sentido. No estábamos preparados los maestros para enfrentar las disposiciones naturales que se dieron para en el confinamiento de más de 6 meses hasta ahora, poder atender la educación, el servicio educativo, de manera virtual. O sea, educación a distancia. Y obviamente se hicieron convenios y esfuerzos del gobierno federal para conveniar con las redes de televisión en el país que pusieran a disposición del servicio educativo lo que es loable y se reconoce. En este sentido, la experiencia de 6 meses de un término, de una conclusión de un año escolar, el 2019-2020, y del inicio del 2020 y 2021, en estos 6 meses se ha dado esa circunstancia, pues resulta que si escudriñamos un poquito en la experiencia de estos 6 meses para terminar el año escolar, han sido experiencias de docentes que no apuntan a que se haya tenido éxito. Apuntan más bien a preocupaciones muy sentidas de maestros que no entendieron sus alumnos, no comprendieron y ellos tampoco cómo hacer buen uso de la educación a distancia. No estábamos preparados.
no había habido formación al respecto. Entonces, la circunstancia como anécdota, que aquí se las cuento, que en escuelas, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿qué hicieron para valorar el fin de año? Fíjense ustedes que no hubo reprobados, qué bueno, no hubo reprobados. En la educación secundaria, y yo creo que en los demás niveles tampoco, ni en primaria, ni en preescolar, etc. En secundaria, lo que hicieron muchos centros educativos, los docentes y los directivos, se sentaron a la mesa y vieron cómo estaban los alumnos al término de este año escolar y dijeron, los alumnos que no han dado ninguna respuesta a las exigencias de la educación a distancia, les vamos a poner 8. A los que regularmente dieron visos de que estaban atendiendo la educación a distancia, les pusieron 9. Y solamente los que aportaron alguna unidad de medida, alguna prueba de que estuvieron atentos a la práctica educativa, a eso se les puso 10. Bueno, en este país hubo puros 8, puros 9 y puros 10. Maravilloso. Así termina el año escolar, un poquito troche moche, en 2019 y entramos al 2020-21. Ahora viene la situación que nos ocupa. ¿Cómo regresar a clases? Aquí en Chiapas, más de 90,000 docentes en 20,500 planteles educativos y atendiendo en todos los niveles a 1,600,000 escolares, educandos, están prestos a regresar a clases. ¿Cuándo? Esto representa el reto de cuándo y sobre todo cómo echar a andar ese gran volumen de actores del servicio educativo chiapaneco. ¿Cómo echarlo a andar con éxito? Ha habido en la mesa de la discusión y de la puesta de acuerdo entre la autoridad educativa, el señor gobernador del estado, Rutilio Escandón, ha estado muy atento a este asunto y ha dicho y reiterado varias veces que no se reanudarán las clases hasta en tanto se pongan de acuerdo autoridad educativa, maestros, directivos de escuelas y padres de familia. Excelente. Eso está muy bien, pero el problema aquí es cuándo. En ponderar, a mi juicio, la prioridad entre salud, economía y educación es un proceso, un problema ahorita difícil y complejo. Los que se van por la salud dicen no vuelven a clase los alumnos hasta en tanto haya semáforo verde, hasta en tanto haya concluido la pandemia y a partir de los cuidados que se han dado en todo el mundo y en el país y sobre todo cuando haya vacunas. Y que los alumnos y los maestros, parte muy sensible de la sociedad, estén en condiciones de no tener contagios. Los que se van por la economía ponderan. No hay que esperar. Hay que echar a andar todo lo que significa las actividades de la sociedad para que la economía no siga sufriendo el descalabro que hasta ahora ha sufrido. Y los que nos vamos por la educación, pues ponderamos que son 6 meses que no sabemos cómo andan nuestros educandos. Así es que hay que ponerse de acuerdo, estoy de acuerdo en que hay que ponerse de acuerdo. Y en este sentir y este pensar está mi opinión.
hace unos días entre los compañeras y compañeros de nuestro grupo, yo opiné que sí era factible volver a clases, pero lo dije siempre y cuando se cumplan con rigor las normas y las disposiciones de orden sanitario para que no haya contagios y todo mundo trabaje bien. Entonces, y algunos compañeros me criticaron, dijeron, si se refiere usted, maestro, a que esas normas incluyan el hecho de que los planteles educativos estén limpios, estén sanitizados, como se dice ahora, se tengan los servicios sanitarios al día, etcétera. Decía un médico amigo, ni en el sector salud, ni en los hospitales podemos ver eso. Así que olvídese. Y la opinión de muchos fue que no, de ninguna manera habría que volver a clases. Pero, amigas y amigos, yo considero que si la autoridad educativa y lanza una proclama y una directiva, y si es imperativa, peor, de que todo mundo, todos los maestros, en tal fecha de tal mes, y habiendo solamente estando en semáforo verde, se puedan reiniciar las clases en lo general y de manera universal. Entonces, mi conclusión y recomendación en su caso, sugerencia muy sentida de mi parte como maestro, entiendo que es urgente que haya presencia de maestros, sobre todo en el medio rural, sobre todo en aquellas comunidades más alejadas, carentes de todos los servicios. Yo opino que debe iniciarse de una manera gradual y paulatina y propongo que sea escuela por escuela, centro educativo por centro educativo, donde las condiciones vayan aconsejando, favoreciendo el regreso a clases, que no lo piensen más, mis queridos compañeros maestros, y a ustedes, padres de familia, se los digo también en su caso, y hay que atender a sus hijos con todas las medidas, cuidando todo, que se cumplan las medidas de orden sanitario, la sana distancia, el lavado de manos y cubrebocas y todo lo que esto implica. Conclusión y recomendación, es mi opinión, que lo más pronto posible y yo lo hago votos porque escuela por escuela se empiece a trabajar en forma presencial. Saludos, amigos, y que la tarde y noche les sea placentera. Gracias, maestro Antonio Zazueta Armenta. Vamos a continuar con el orden de las ponencias. Esperamos que al final serían los comentarios. Vamos a escuchar ahora al profesor Víctor Manuel Ancheita Bringas. El profesor Víctor Manuel Ancheita Bringas fue secretario general de la sección 7, es profesor normalista por el ICACH o la UNICACH, tiene su especialidad en física, química por la Escuela Nacional de Yucatán. También tiene especialidad en matemáticas por la Escuela Normal Superior de Puebla. Tiene la maestría en ciencias y ha sido presidente del Sínodo de Trabajos Recepcionales para titulación en la Escuela Nacional Superior de Yucatán y en la Escuela Nacional, en la Escuela Normal Superior de Yucatán y en la Escuela Normal Superior de Chiapas. Ha sido catedrático de Física, Química, Historia e Inglés por más de 30 años, tanto en educación media básica, media superior y superior. Ha sido también articulista en periódicos como El Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas, y tiene una columna que se denomina Línea Directa. Es participante en Pedagogía 99 en La Habana, Cuba, y en congresos educativos pedagógicos.
tanto nacionales como internacionales, como en Bogotá, Colombia y en Guatemala. Así es que vamos a dejar con ustedes al maestro Víctor Manuel Ancheita Bringas para que pueda continuar con estas ponencias. Maestro Ancheita. Gracias, presidente. Gracias, maestro Pepe Cruz. Gracias a todos los compañeros. Me da gusto, voy a hacer un tantito en unos segundos, como hacen en las redes sociales, ¿no? Así que vamos a dar la noticia, pero me da gusto saludar a Amparito, me gusta saludar al maestro Jorge Zúñiga, al maestro Rivero, que los veo que están en la pantalla, mi amigo Daniel, don Adrián, así rápidamente. Gracias, licenciado Trinidad, por haberse conectado. Hay muchísimos, doctora Guillén, está Abadía, bueno, Rafael Burgos, más o menos. Todo eso me da mucho gusto, de verdad. Y acepté este conversatorio porque es un tema muy actual, este asunto. Si se me escapan mucho, bueno, es porque la pantalla es muy grande y no pude, pero me da mucho gusto saludarlos a todos. Fíjense que, en primer lugar, tenemos que poner sobre la mesa que la declaración del secretario de Educación, hecho la semana pasada, en el sentido de que Chiapas y Campeche, que iban caminando hacia el color verde del semáforo, podrían, eso fue la declaración, podrían iniciar clases presenciales con algunas modalidades en octubre, en el mes de octubre. Bueno, como es obvio, causó revuelo y hay que reconocer que pues se dividen las opiniones. Por ejemplo, de la misma forma como el maestro Zazueta comentó de que esto no debe ser, también hay que reconocer que hay núcleos poblacionales que están exigiendo el regreso a las clases presenciales. Por ejemplo, en secundarias generales tenemos la federal número 1 de San Cristóbal, que los padres de familia han planteado en la comunidad escolar el regreso a clases presenciales. Tengo que retomar la federal número 1 de Tapachula, famosísima federal número 1, que en iguales circunstancias la comunidad de los padres de familia ha planteado a la dirección y al personal las posibilidades de regresar a clases. Y vamos a encontrar muchos núcleos que de alguna manera es la parte que coincide en que hay que regresar, contrario a los que no coinciden en el regreso, con toda la argumentación que el exponente que me antecedió dio, ¿verdad? En ese sentido. Pero tenemos que revisar el contexto real de lo que es. El problema, más bien pienso que se politiza más que otras cosas, que otra cosa. Revisemos. El COVID-19, la enfermedad COVID-19 provocado por el virus SARS-CoV-2 de la familia coronavirus, es un virus altamente contagioso, pero no altamente letal. Altamente, fíjense lo que acabo de decir, ¿no? Altamente contagioso, pero no altamente letal. Estudios que no son míos, esos son del sector salud, dicen que en los 6 meses que dura digamos, el problema de la influenza estacionaria, que abarca de octubre a marzo, más o menos del próximo año, mueren más personas que es más letal que SARS-CoV-2 que produce el coronavirus. Yo tengo que, con estos datos, sin discusión, plantear sobre la mesa con objetividad qué hay que hacer ante un comentario, porque no fue un anuncio, un comentario del secretario de Educación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué hay que hacer? Ahorita le voy a dar respuesta. Aunado al comentario, el gobernador del estado precisó, ¿verdad?, que no se regresaría a clases, aún estando en color verde, no se regresaría a clases si no se consensara con los padres de familia, si no se consensara con las comunidades. Y por si fuera poco, la Secretaría de Educación, en voz de la secretaria Ochoa, también
hizo un anuncio que, por cierto, el día de ayer o hoy, no puedo precisar, lo hizo en una reunión virtual, como ya se acostumbra, virtual con supervisores de secundarias técnicas, creo secundarias generales y jefes de sector, etcétera, etcétera, donde fijó la posición del gobierno del estado y dijo, no se iniciará ninguna clase presencial hasta en tanto no sea consensuado con los padres de familia. Entonces a mí me parece que allí está garantizado cualquier idea que se pudiera pensar que es imposición, que es una cosa obligatoria. Entonces está sujeto a que los padres de familia puedan analizar en su momento las posibilidades de regresar o no y en qué condiciones regresar o no. Eso está garantizado. ¿Qué del otro sector? El de los maestros, que lo comentó el maestro Zafeta, que me antecedió en la palabra. ¿Qué eran los maestros? Miren, entre los maestros también hay una división de opinión en ese sentido, pero yo quiero ir no a la opinión del maestro, sino a la opinión del maestro aglutinado en su sindicato. Y estoy hablando concretamente para ponerle nombre al niño, estoy hablando de la sección 7. Eso estoy hablando, de la sección 7. La sección 7 prácticamente no le gusta nada. Si se iniciara un anuncio, si se hiciera un anuncio, regresar a clases, inmediatamente habría una oposición y buscarían todos los argumentos para ello. Si fuera a la inversa, no, de todas maneras, Juan, te llamas. O sea, allí yo pienso que no opera. Pero la opinión del maestro, que no está sujeto a la opinión de su sindicato, en este caso la sección 7, de la 40 no puedo hablar porque desconozco bastante ese proceso allí, pero de la 7 sí. Entonces, estoy llegando a la conclusión de que hay que irse preparando. Yo no estoy diciendo que ya hay que empezar, pero hay que irse preparando para que no nos coja de sorpresa el asunto que nos hizo el hecho de que, como no se podían hacer clases presenciales, se tuvo que entrar a un proceso de clases virtuales en las plataformas diferentes y en las televisoras, etcétera, etcétera, radios comunitarias, etcétera, etcétera, y nos agarró desprevenidos, y ante ese proceso tuvimos como pueblo, pues no, tuvimos que entender la propuesta del gobierno federal en el sentido de que con todo y que hay lugares donde no llega el internet, con todo y que pues hay familias que no tienen ni siquiera una computadora o que no tienen una antena para poder con todo y eso, era lo que se tenía y se tenía que hacer. Entonces, ante esa situación, bueno, pues es que la pandemia, perdonen, pero el virus no se va a erradicar, va a dejar de ser pandemia, pero va a quedar como una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir? Como una enfermedad cíclica que va a estar en el proceso, o sea, nunca va a terminar eso. Llegó para quedarse, amigos, llegó para quedarse. Entonces, si entendemos este marco, lo que tenemos que hacer es irnos preparando como maestros, como sociedad, como autoridades, como gobierno, etcétera, como padres de familia, como estudiantes también, es irnos ya preparándonos para cuando se dé ese regreso consensuado con los padres de familia. Ese es mi punto de vista en ese sentido. No estar ahorita, creo yo, en un momento dado decir sí, no, no, camaradas, no amigos, no compañeros. Es necesario irnos preparando. Yo no sé si sea octubre, diciembre o a mediados del siguiente año, no lo sé, pero tenemos que irnos preparando para el regreso a las clases presenciales, que tiene que ser gradual y tiene que ser con con nuevas costumbres, con nuevos hábitos que no los tenemos. Tiene que ser
consensuado y entendido con todos los trabajadores de la educación, sean docentes o sean administrativos, para poder impactar en una población infantil, adolescente y juvenil en los cambios de hábitos, en la limpieza, en el lavado de las manos, en el uso de los líquidos clorados o los líquidos antibacteriales, en el proceso del no saludo tocándose, en no la cercanía, en el uso del cubrebocas, etcétera, etcétera, porque no va a haber de otra. Y no vamos a estar pensando o creyendo que esto es indefinido. No, el problema del virus es indefinido, amigos. Así es que sí se tiene que ir viendo la manera de cómo ir trabajando, construyendo ese proceso del regreso presencial. ¿Consensuado? Por supuesto. ¿Discutido hasta con los maestros? Por supuesto que sí. ¿Que las comunidades tengan que intervenir? Claro que sí. Todo eso se tiene que hacer. Pero sí hay que ir construyendo, con esto puedo rematar, y hay que ir construyendo el regreso a las clases presenciales, graduales. ¿En qué momento? En el momento en que se inicie todo el trabajo de consenso con los padres de familia, discusión, análisis con todos los padres de familia, para que se vaya, ¿cómo se dice? Para que se vaya obteniendo la decisión final, que es la que va a servir. A lo mejor será un día a la semana, a lo mejor será con ciertas restricciones, con lo que sea, pero ese es mi punto de vista. No ahorita, por supuesto que no, pero sí hay que ir construyendo esa idea. Lo dejo también allí, ese comentario, y yo creo que puede ser analizado, despedazado, si ustedes quieren, por todos los que están ahorita en la plataforma, que por cierto un bonito número 50 en la plataforma, bonito poder de convocatoria del grupo, maestro Pepe Cruz, de verdad, y pues también todos los compañeros del grupo, de quien siempre siento un orgullo pertenecer a este Grupo Unidos por Chiapas. Ahí queda. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Efectivamente, nos da gusto saber que hay 50 compañeras y compañeros aquí en este espacio, en este tema, y agradecemos a todos los compañeras y compañeros integrantes del grupo que hicieron un esfuerzo de convocatoria. Y vamos a seguir, ha quedado ahí el tema del profesor Ancheita, que hay que seguir construyendo el regreso a clases presenciales. El tercer ponente es el profesor Manuel Miranda Rodas, profesor de educación primaria, licenciado en pedagogía y cuenta con una maestría en ciencias de la educación, originario de Villaflores. Laboró en el Servicio Educativo Federalizado como docente en diferentes municipios, así como en la administración educativa, y se ha desempeñado, entre otros cargos, como director de educación elemental de Servicios Coordinados de Educación Pública en Chiapas, director de Servicios Regionales, Servicios Educativos para Chiapas, coordinador técnico estatal del programa para abatir el rezago educativo en Chiapas, director de capacitación y actualización del magisterio de la Subsecretaría de Servicios Educativos de la Ciudad de México en la Secretaría de Educación Pública. También ha sido director de planeación educativa de los Servicios Educativos para Chiapas, director general del mismo Servicios Educativos para Chiapas, subsecretario de Educación Federalizada, subsecretario de Operación Regional en la región Selva, y se retiró a los 35 años de servicio. Dejamos el uso de la palabra. Bienvenido al maestro Manuel Miranda Rodas. Tiene, maestro, el tiempo para su exposición. Con el saludo afectuoso, porque ya tenía rato que no nos veíamos, con los amigos, con el maestro Leo, el maestro Víctor, lógicamente también al maestro Toño. Un saludo siempre afectuoso, y a todos los que también nos están escuchando. Yo quiero empezar con algo que he escrito y que refleja en mucho el momento que estamos viviendo. Decía el maestro Víctor, un tema actual. Yo le agregaría algo más. Un tema actual y delicado. Porque esto seguramente tiene que ver con la seguridad de los niños y jóvenes. El regreso a clases de manera presencial remueve lo más sensible de las familias, lo más querido
y vulnerable, lo más preciado que son los hijos, los niños, niñas y jóvenes. Son muchos los puntos de vista sobre el retorno de la escuela o a la escuela, pero serán los padres y nadie más que los padres quienes decidan cuándo van a enviar a sus hijos a la escuela. En este contexto, todos estamos obligados a coadyuvar a un regreso seguro. Ya no voy a retomar un tanto algunas cosas que ya se mencionaron. Sin embargo, no hay que perder de vista que en esta semana también se señaló a través de los diversos medios el rebrote de esta infección, si le podemos llamar así, que fue en España, Alemania, Francia, Grecia, Italia y Bélgica, donde nuevamente, como dije, están experimentando el rebrote de esta pandemia y lo que está provocando el reforzamiento de las medidas de prevención y la suspensión de actividades. Esto debemos de tomarlo como una referencia, como algo que nos debe llenar como una experiencia para no convertir a nuestros centros educativos en lugares también experimentales, como seguramente están pasando en otros países. Intentar regresar no debe ser la prioridad, sino la de conservar las vidas, tanto de alumnos como de propios maestros y trabajadores de la educación. Es también cierto que existe una gran incertidumbre en la sociedad, en los docentes y, ¿por qué no decirlo también, en el propio gobierno? Es una experiencia que no se ha vivido desde hace muchísimos años y sobre todo en estos tiempos en que obliga a tener estrategias muy finas, muy definidas para la atención de los diversos problemas que han venido suscitando por esto y que se han generado por la pandemia. Yo, más que retomar algunas cosas que ya se dijeron, yo quiero adicionalmente proponer algunas acciones y en este caso de proponer me refiero a las autoridades, a la sociedad en su conjunto, lo que se podría hacer. La educación yo la concibo como una responsabilidad de todos. La educación no la puede retomar nuevamente los padres, porque a ellos les toca educar, pero la educación en sí se conjuga en el interior y de alguna manera que es sostenida por el gobierno, trabajada a través de los mismos docentes y una serie más de participantes que en la vida diaria inciden en ese quehacer educativo. Yo propongo que se cree una coordinación estatal y regional en donde se pueda tomar acuerdos y en donde participen también instancias importantes como son los 3 niveles de gobierno, el gobierno estatal, lógicamente encabezando este esfuerzo, Secretaría de Educación, pero también la Secretaría de Salud. Habrá, y seguramente la necesidad también, de incorporar a comisariados ejidales para actuar de manera corresponsable, aportando ideas, recursos, acciones e integrarse al trabajo de manera, como lo diría el maestro, consensuada y, lo vuelvo a repetir, corresponsable. El 2 o B sería elaborar conjuntamente con las representaciones sindicales de los maestros una estrategia estatal de manera fina. Y al referirme de manera fina es tener un espacio donde escuchar a los maestros a través de su representación que permita también la incorporación de los maestros, que no tengamos tantos problemas para el inicio escolar, sino que escuchemos a los maestros y que de manera responsable también se sumen ellos a este esfuerzo. Es muy difícil, lo sé, pero es necesario.
es necesario que se haga este esfuerzo. También, y así lo considero, que se prevea no incrementar más si tenemos mayores ausentismos y dejar, porque también hay quienes no aceptan la educación a través de las nuevas tecnologías, o la enseñanza a través de las nuevas tecnologías, sino quieren de manera presencial. Sabemos que ahorita no se puede, pero también debemos reconocer que es un esfuerzo, no es algo terminado. Y como lo diría el maestro Toño, no estábamos preparados para eso. Es necesario que se continúe con esta actividad. Es inequitativa. Sin embargo, no por ello debemos de dejar a los que tienen esta posibilidad fuera. Si hiciéramos esto, estaríamos incrementando la brecha que tenemos y el enorme rezago cuando nos señalan de tener el último lugar en aprovechamiento escolar. Y para el Estado en sí, una distancia de 30 años de Nuevo León en comparación con Nuevo León en desarrollo. Sí, los ayuntamientos deberán asegurar, y esto es también de suma importancia, la existencia de agua entubada, drenaje y la rehabilitación de sanitarios de las escuelas. Esto sabemos todos, que el 70% de todas las poblaciones que tiene el estado de Chiapas, más del 75% no cuentan con un servicio básico. Entonces, ¿cómo vamos a querer que esté desinfectada una escuela cuando no tiene ni siquiera el servicio de agua entubada? Ya no digo de agua potable. Esto no se debe dejar de invertir en salud y en educación. Sin esto, es mejor no pensar en un regreso favorable de los estudiantes. Tenemos grandes carencias. Yo no conozco, y conste que recorrí muchísimas comunidades, he recorrido muchísimas escuelas, una sola escuela que tenga un baño digno. Así yo lo diría, digno, porque todos en su generalidad están en condiciones muy deteriorables, muy faltos de higiene, no sirve una cosa, no sirve otra. Creo que es momento de que todos volteemos a ver esa gran necesidad. El sector salud, en este gran esfuerzo que se propone, deberá orientar sobre este tema a todos los alumnos, padres y docentes en una acción que no debe esperar más. La ignorancia también mata, pero también hay otra cosa que es muy sentida, muy sentida. Hay mucha gente que no cree que existe el virus. Y si es bien cierto que no es tan el tamaño letal, ha matado ya a mucha gente. Entonces, se pueden hacer acciones de orientación que partan del conocimiento del virus, pero también de la alimentación básica que deben de tener. Ustedes sabrán que la desnutrición en nuestro estado es también un señalamiento serio, porque estamos en el nivel de pobreza, y ya no se diga de alimentación, bastante señalados, bastante abajo. Entregas de desinfectante, mascarillas, agua limpia, sanitarios dignos en cada centro educativo y grupo de alumnos, sobre todo en donde existe la posibilidad económica y participación de los padres. Quiere decir que hay escuelas que yo estoy seguro que al iniciar los padres que tengan algún recurso, las posibilidades, van a poner todo a su alcance. Ya no pensemos que como China, que tiene sus arcos sanitizadores y tiene muchas cosas más. No, cuando menos que lleven el gel, que lleven una mascarilla, que tengan lo básico, lo más elemental. Van a estar cuidando que existe el agua. Yo preguntaría, ¿las escuelas rurales marginadas, las escuelas de educación indígena, van a contar con este servicio?
es necesario que se haga un esfuerzo. Es necesario que esto se empiece a hacer a la mayor brevedad posible. F. Aparte de los lineamientos establecidos por la SEP para la prevención del COVID en las escuelas de educación básica, es deseable considerar las incidencias del COVID-19 y en particular en cada municipio y localidad que permita la seguridad e iniciar las actividades educativas. No todas las comunidades de Chiapas han sido infectadas con este virus. No todas las comunidades de Chiapas son iguales. Por ello, yo planteo, pues, que a nivel regional pudieran armarse coordinaciones en donde acuerden lo que ya se mencionaba, en donde acuerden padres de familia, autoridades, sector educativo y de salud, cuándo va a funcionar y debe funcionar, abrirse una escuelita, por más sencilla que sea. Entonces, no se puede tomar las decisiones todas del centro. Se necesita desconcentrar para que finalmente sean los propios padres y autoridades regionales quienes tomen esa decisión. Bueno, finalmente es conveniente que la actividad educativa se realice cuando el semáforo de salud esté en verde y sin contagios, preferentemente cuando ya también de existir la vacuna esté ya presente en las comunidades, con las medidas sanitarias en cada escuela. Esto podría ser posible en el mes de enero o probablemente en el mes de febrero, sin considerar los frentes fríos y la llegada de la influencia que podría retrasar este proceso de reincorporación de los niños y jóvenes a las escuelas. Entonces, esta es una propuesta de coordinación, esta es una propuesta de acercamiento y de atención a los padres y a los maestros, porque efectivamente hay maestros que piensan que ya deben estar trabajando y otros piensan que aún no es el momento. Entonces, debe ser la autoridad la que en conjunto y en corresponsabilidad determinen los tiempos para cada zona, para cada región y de manera estatal cuando así se permita. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Manuel Miranda Rodas. Vamos a dar paso a la cuarta presentación, a la cuarta ponencia, y está con nosotros el profesor Leodegario Aparicio Morales. Es profesor de educación primaria de la extinta institución Tuxtla, licenciado en Ciencias Sociales de la Emérita Escuela Normal Superior de Chiapas. Ha sido representante de la Secretaría de Vivienda en la sección 7, vocal de la cadena de cambios del nivel de secundarias generales, consultor independiente del secretario general de la sección 7, fundador del Partido Socialdemócrata en Chiapas, representante sindical por 15 años en la secundaria Adolfo López Mateo, colaborador del jefe de departamento de secundarias generales y actualmente es director en funciones de la escuela secundaria Valentín Gómez Farías con sede en Tuxtla Gutiérrez. Maestro Leodegario, lo escuchamos. Adelante. Buenas noches, estimadas concurrencia y amigos todos. Quiero decirles, antes de entrar de lleno a lo que estoy escuchando muy detalladamente, que la docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Al dar mis saludos y me estreno, quiero agradecer también la presencia de un familiar que está en la Ciudad de México, algunos amigos que se pudieron conectar y todos que de alguna forma también los conozco, que han sido también invitados por algunos de todos de los que estamos aquí presentes, ¿no? Esperando estén sanos y seguros
Siguiendo con las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante esta contingencia sanitaria que estamos viviendo como humanidad. La etapa de trabajo docente que ya empezamos a adoptar y adaptar ante la pandemia mundial es un reto profesional, ya que, aunque dentro de los lineamientos establecidos por los programas educativos, la escuela y el personal debiera estar familiarizados con las herramientas de trabajo apoyadas en las nuevas tecnologías, la realidad es otra. Esta crisis sanitaria nos está demostrando la importancia de introducirnos y de lograr dominar las nuevas TICs con el firme propósito de lograr el objetivo real, que es la educación de calidad para los alumnos. Intención vedada por parte del gobierno para descargar la responsabilidad de las crisis sanitarias en los centros educativos y en el personal docente, quienes a su vez desconocemos del correcto protocolo de salud para manejar a una población estudiantil que lo supera en número, sumado al desconocimiento de cómo trabajar en una situación de pandemia y con la carga psicológica que representa la posible infección de una enfermedad que puede incurrir en la muerte o desencadenar un rebrote, genera un estado de alerta emocional y descuido a la labor pedagógica. Por otro lado, los padres se sienten saturados, rebasados o incapaces de ser un apoyo para resolver problemas propios del estudio que realizan sus hijos, lo que genera una tensión constante al interior de los hogares, poniendo al ejercicio educativo en un plano de conflicto más que de aprendizaje. Los centros educativos se enfrentarán ante la gran variedad de circunstancias que viven los adolescentes en sus hogares, padres que no viven en el mismo lugar, carencias económicas, limitaciones en cuanto al recurso tecnológico. Todo esto suma una carga al poco interés en este nuevo formato educativo por parte de alumnado, haciendo lejana la posibilidad de lograr una educación de calidad real y cumplir con las expectativas educativas. No recuerdo quién lo escribió y en dónde lo leí, que la pandemia encontró a un México ya enfermo y no podía tener más razón. Nos vino a revelar las enormes carencias del México del siglo XXI y la inestabilidad en la que nuestro sistema está estructurado. En esta situación inusual, no hay un solo ámbito en el que no se haya trastocado y revelado las carencias, ineficiencias, faltas de recursos y poca visión para afrontar un mundo globalizado del que formamos parte. De entre los llamados CETES que la SEP establece, promueve en el programa educativo, se establecieron 3 filtros a protocolos para evitar el contagio de la enfermedad en el alumnado en el retorno a clases. 1. El primero es una indicación, orientación de parte de los padres de familia hacia sus hijos, en el cual le proveen de todos los elementos para su cuidado, como cubreboca y gel antibacterial, mandarlo sin ningún síntoma de enfermedad para que pueda ingresar al plantel educativo. 2. El segundo filtro es un comité que debe generarse dentro de la institución llamado Comité de Salud para la Prevención del COVID-19, quien al recibir al adolescente o al alumno deberá cerciorarse que lleve consigo
todos los elementos para su correcto cuidado y un control de temperatura para monitorear posibles casos que pongan en riesgo a la población estudiantil. Tercero, el tercer filtro sería al interior de los salones, dándole la responsabilidad a cada docente en su turno de recalcar y reforzar los protocolos que deben tener al interior del salón y la institución. Estos esfuerzos se generarán a través de meras expectativas, porque la realidad que vivirán las instituciones educativas al interior son tan variadas como el comportamiento humano. La urgencia del gobierno estatal por retomar a clases en este modelo híbrido y dar paso así a un cumplimiento requerido por el gobierno federal, en el fondo obedece más a un interés de carácter económico, lo que genera una falsa expectativa de salud, provocando que la sociedad pase por alto los protocolos de cuidado y dejar la responsabilidad que recaiga en docentes y padres de familia. Por ello, se adelantan y anuncian que las escuelas tendrán lo necesario para cubrir con el protocolo sanitario, sin decir por cuánto tiempo. Las autoridades educativas y Secretaría de Salud deben presentar un plan estratégico, como lo decía el maestro Miranda. Deben presentar un plan estratégico que incluya un personal médico y psicológico en las escuelas para mayor información de los cuidados y evitar el miedo en que se encuentran los docentes, alumnos y padres de familia, y así, con toda confianza y seguridad, reabrir las escuelas del país, no parecer que nos toman como conejillos de India. Esta realidad inusual que nos está tocando vivir, nos hace recordar lo vulnerables que somos como especie, pero a la vez nos está mostrando lo valioso que es la cooperación como tejido social, el cual en nuestro México está destejido y muy desgastado. Nos está brindando a los docentes la oportunidad de retomar todos estos valores que dan forma a una sociedad apoyadas con nuevos recursos tecnológicos que den como resultado mayor participación en las mejores comunidades, trabajo cooperativo para causas comunes, fraternidad, solidaridad y cooperación entre la sociedad y principalmente acciones responsables, tomar posturas más responsables respecto al alcance que tiene una acción individual dentro del colectivo social, los alcances, repercusiones o trascendencia que puede tener una decisión individual y poder entrar más hermanados y cooperativos a esta nueva normalidad que surgirá tras la pandemia que estamos viviendo. Pero lo debemos tomar con una actitud positiva todo lo que podamos ver que pueda estar mal o que alguien lo está haciendo mal. Responsable, con disciplina, respetuoso de todas las normas establecidas por la Secretaría de Salud y de Educación. Estamos muy a tiempo para buscar como grupo, como participantes, de buscar decirle a la autoridad que no estamos nosotros en desacuerdo de no realizar una actividad presencial, pero tener en cuenta toda una serie de cosas que puedan permitir no tener una catástrofe más adelante. Gracias. Vamos
Agradecer a todos los integrantes del Grupo Unidos por Chiapas que han participado en esta ocasión, en este conversatorio que ha sido muy ameno, donde hemos escuchado varias propuestas por profesores que han estado a cargo de la educación en Chiapas, que conocen el contexto chiapaneco y que nos han planteado prácticamente en un consenso la importancia de que sean desde los propios espacios educativos donde se construya este nuevo retorno a clases. Hay muchas opiniones, ojalá las autoridades educativas, las instancias que les corresponde tomar decisiones, nosotros como padres de familia, también seamos parte y nos involucremos, todos aquellos que estamos en el tema educativo, para hacer que la educación en Chiapas siga siendo un baluarte, siga siendo ese motor de desarrollo, ese motor que impulsa la superación individual y colectiva. Agradecemos a todos su participación y su asistencia. Y bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias.